La operación bariátrica es un conjunto de procedimientos quirúrgicos, como manga gástrica o bypass, para tratar la obesidad severa y enfermedades asociadas como diabetes e hipertensión. Consiste en reducir el tamaño del estómago para limitar la ingesta de alimentos y en ocasiones disminuir la absorción de calorías. Es una opción eficaz cuando la dieta y el ejercicio no funcionan. Para esto y para muchas otras cosas más, porque esto que yo leí, señor, esto que yo le estoy diciendo es lo que yo interpreto, pero como nosotros no nos quedamos atrás nunca, traemos a un doctor quien es cirujano y bariátrico de manera general. Y yo le quiero dar la bienvenida, la verdad, a usted, doctor. Usted puede introducirse a usted mismo, cuál es su nombre. Señores, antes de que todo, realmente yo quiero que ustedes sepan que el doctor que está aquí conmigo tiene los ojos más bellos que yo he visto en los últimos 27 años de vida. Wow, me voy a sonrojar, muchísimas gracias. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, sí. Tenemos a Ángelo Mercedes con nosotros. Ángelo. Hola, Ángelo. Bienvenido, doctor. Qué gusto poder tenerle por aquí. Vamos a hablar de cirugía bariátrica. Claro que sí, con mucho gusto. De vida de la gente. Un tema sumamente interesante. ¿Tú sabías que el 68% de la población dominicana sufre de sobrepeso u obesidad? No. El 68%. Eso es un número altísimo. Demasiado alto. Y ese número ha ido creciendo con el paso de los años, o sea, la media... Y va a seguir creciendo. ¿A qué usted cree que se debe? Bueno, o sea, estamos viviendo momentos donde queremos todo rápido. La industrialización ayudó mucho a eso, donde tenemos todo rápido y de a mucho. Aparte de que tenemos que las comidas procesadas y altas en azúcares, pues son mucho más baratas que una comida saludable. O sea, si tú vas a un establecimiento de comida ultraprocesada con azúcar, te darás cuenta que los precios son mucho más económicos, sí, claro, que un establecimiento de comida saludable. Son más económicos y más rápidos. Sí, la verdad. Yo a veces cuando voy al súper a hacer compras, yo veo que las cosas que son cero azúcar, que son fit, son muchísimo más costosas. La proteína. Son más costosas y a nadie le hace caso porque saben menos ricas, o sea, no tienen ese sabor, ese gusto que un alimento ultraprocesado o que la misma azúcar le da ese sabor, y eso es donde tenemos que salir del piloto automático y ser un poquito más conscientes de no darle tanto gusto al cuerpo. Nosotros estamos aquí con el doctor Jan Contreras, quien nos está diciendo que el 68% de la población dominicana está en sobrepeso. Y yo quiero saber algo, ¿ese porcentaje se debe a personas jóvenes, a personas mayores? ¿En dónde reside la mayoría de personas que se encuentran en estado de sobrepeso? Mayormente se ve entre los 22 y los 52 años de edad. ¡Wow! Sí. Jovencitos, la verdad. Sí. Yo conozco varias personas que se han hecho cirugías bariátricas. Yo quisiera saber, doctor, ¿cuál es la diferencia entre una cirugía bariátrica o el bypass? ¿Es lo mismo? La manga, o sea, ¿cuál es la diferencia entre estas? Sí. Bueno, cirugía bariátrica, vamos a hablar de un procedimiento quirúrgico, cirugía como dicen, y bariátrica es control de obesidad. Es un procedimiento quirúrgico donde vamos a modificar el tracto gastrointestinal, dígase, vamos a cambiar la forma del estómago y la forma del intestino para producir una de dos cosas, o las dos cosas. Pudiera ser restrictivo, vamos a restringir la ingesta de comida, o vamos a producir una mala absorción, dígase, no vamos a absorber los nutrientes de lo poco que entramos. O también hay procedimientos donde tú adquieres las dos cosas, restrictivo y mal absortivo. Entonces, el gold standard de antes, lo que mayormente se hacía era el bypass gástrico, que es las dos cosas, que es restrictivo y mal absortivo. Tú modificas el estómago, tú haces el estómago bien pequeño, un reservorio, y después tú modificas el intestino. Por ejemplo, si el intestino tiene de 7 a 10 metros, tú cuentas 150, 175, modificas, cortas y subes a ese reservorio, cuestión de que desfuncionalizas una porción del intestino donde no se va a producir esa absorción. Esto es un procedimiento un poquito más agresivo. Está reservado para pacientes donde tienen altos índices de masa corporal, donde son diabéticos
O sea, que no le aplica a todo el mundo. Exacto, no le aplica a todo el mundo. Pero ¿qué sucede? Como todo en la vida y todo en medicina, las cosas van cambiando y vamos evolucionando, pues las técnicas de cirugía bariátrica han ido evolucionando también, donde ahora el gold standard es la gastrectomía en manga, donde se está realizando el 89-90% de todos los procedimientos bariátricos están siendo manga gástrica. ¿Por qué? Porque solamente modifica el estómago, lo hace mucho más pequeño y por ende para el equipo quirúrgico pues se le hace más fácil, menos tiempo quirúrgico y con eso tú pudieras resolverle inconvenientes de obesidad al paciente. Esa técnica vino de una técnica que se llama SADI, donde también en un segundo tiempo modificaban el intestino, pero se dieron cuenta que con esa simple modificación pues le trajo muchos beneficios al paciente. ¿Cuánto tiempo de experiencia, doctor, aplicando estas técnicas usted tiene? Yo me formé como cirujano general entre el 2005 y 2009. 2009 yo me gradué como cirujano general y en el 2013 pues yo me certifiqué como cirujano bariátrico. Wow. Sí, sí, sí. Y si usted, yo imagino que no, por la cantidad de años que tiene ejerciendo, pero si usted pudiera decir un aproximado de número de personas a las que sus procedimientos le han ayudado en su cambio de vida, ¿cuál sería ese número? Yo llevo una ¡Wow! estadística. Sí, yo llevo una estadística donde el último paciente que operamos, que fue la semana pasada, fue el número 543, si mal no me equivoco. 543. ¿Tú estás oyendo, Ángelo? Sí, esa es la estadística que tenemos. Lo hacemos porque cada año, al final de cada año, pues aparte que pertenezco a la Sociedad Dominicana de Cirugía Bariátrica, donde esos números se llevan y se calculan y se estudian y nos juntamos para ver cómo nos ha ido con cada técnica. Sí. Doctor, me gustaría saber cómo ha evolucionado el factor riesgo con el paso de los años. Hay mucha gente por ahí que tiene la necesidad de hacerse un procedimiento de esta naturaleza, no por moda, porque su organismo lo exige, porque bueno, llegaron a un punto donde es casi imposible volver atrás con otras alternativas. ¿Cómo ha cambiado el tema del riesgo? Porque la gente muchas veces no lo hace porque tiene miedo. Dice, bueno, pero hay cualquier cosa, sucede. ¿Qué ustedes evalúan antes de? Y me gustaría enfocarme por ahí, en la evolución, en lo que tiene que ver con el tema del riesgo. Mira, lo más importante que ha cambiado en la cirugía para el riesgo, en cirugía bariátrica, es que este tipo de cirugía antes se hacía a cielo abierto. O sea, el paciente se abría por completo. Pero ya después de los años 80, donde las técnicas se volvieron laparoscópicas o mínimamente invasivas, ya no tenemos que hacer una gran incisión para entrar a la cavidad abdominal, sino que se hacen pequeñas incisiones de 4 a 5 incisiones de 5 y 10 milímetros, y eso revolucionó el porcentaje de morbimortalidad de riesgo en los pacientes bariátricos. Entonces, actualmente, como digo yo, las santas escrituras, los libros, hablan de que para la gastrectomía en manga existe un 0.3% de morbimortalidad. Dígase, una en cada 300 cirugías pudiera presentar cierto tipo de eventualidad. Pero se ha demostrado también que las eventualidades mayormente se ven cuando el paciente quiere hacer este proceso a su manera y no se deja llevar de su equipo médico. Dígase, lo primero que le decimos al paciente, usted tiene que ingerir no mínimo de 60 gramos de proteína todos los días, proteína líquida, porque al principio el paciente va a ingerir líquido, los primeros 21 días es puro líquido. Y ahí se pierde mucho peso. Bastante, el primer mes, el paciente te pierde más o menos 1 libra por día, el primer mes. Entonces, ¿por qué? O sea, el paciente no se está nutriendo adecuadamente, no está comiendo, entonces, ¿cómo tú lo vas a nutrir? Ese estómago, ese tracto gastrointestinal, ¿cómo va a cicatrizar? Entonces, tú tienes que educar al paciente para que te ingiera ese mínimo número de proteínas. Entonces, cuando el paciente tú lo ves, nosotros le decimos que hay que verlo 1 vez por semana, durante esas primeras 5 semanas, y te dice, no, pero yo apenas estoy ingiriendo 20 gramos de proteína, pero vamos a ver, querido paciente, son 60.
sea, usted está jugando ruleta rusa, Claro. usted se la está jugando, son 60. Ay, doctor, que no tengo hambre. No, doctor, que no me da. Bueno, lo del hambre te lo entiendo, pero de que da, tiene que dar, y si no lo hace, está buscando complicarte. Ahora, si el paciente se deja llevar de su equipo y el paciente sigue todo al pie de la letra, es difícil que se complique. Si está con un cirujano certificado por la Sociedad Dominicana de Cirugía Bariátrica y que tiene experiencia y que tiene un equipo multidisciplinario, porque no solamente soy yo. Sí, Yo tengo un qué equipo bueno que, con- qué bueno sí, que yo- menciona sí. eso, porque cuando una persona va a hacerse uno de estos procedimientos, bueno, de hecho, cuando la persona se va a hacer un procedimiento, el que sea, pasa por un equipo de médicos que certifican que sí tiene las condiciones físicas para realizarse el procedimiento, el que sea. ¿Cuáles son esos requisitos? O sea, ¿qué determina que el cardiólogo dé el visto bueno para hacerse una cirugía bariátrica? Por ejemplo, igual con las demás especialidades. Bueno, lo primero es que el cardiólogo cuando ve, por ejemplo, tiene que darse cuenta, tiene que revisar ese corazón a través de un electrocardiograma y un ecocardiograma. Tú sabes que el paciente que sufre de obesidad, por lo regular y casi siempre, ese corazón está dado. O sea, tiene hipertensión, tiene que bregar con hipertensión, altos niveles de azúcar. Y como dicen el buen dominicano, está dado, está forzado. Entonces, el cardiólogo tiene que determinar si ese corazón está en insuficiencia cardíaca o tiene la contractibilidad adecuada que te va a aguantar esa cirugía. Por eso es que el paciente debe y obligatoriamente ser evaluado por varios departamentos, incluyendo el de cardiología. El de cardiología. Doctor. Y si no da el resultado y el cardiólogo dice usted no puede someterse a ese procedimiento, ¿qué corre entonces? ¿Qué sucede con ese paciente? Bueno, lo primero es que hay que investigar por qué no da, qué es lo que está sucediendo. En el caso de nosotros, en mi práctica personal, en estos 13 años que yo llevo, Humildemente. perdón, no, diga, estos 13 años con más de 500 pacientes. sí, gracias a papá Dios y gracias al esfuerzo del equipo, Claro. pues bueno, de vez en cuando el doctor me llama personalmente y me dice, Contreras, mira, este paciente tiene la presión arterial descontrolada. Este Exacto. paciente no podemos entrarlo a cirugía ahora mismo. Entonces, por lo regular, se le da 1 o 2 semanas de tratamiento antihipertensivo, se estabiliza, se reevalúa y entonces sí puede entrar a cirugía. Ahora, hay ciertas patologías cardíacas o ciertas condiciones cardíacas donde el cardiólogo te va a decir que no. Por ejemplo, que un paciente que te tenga una hipertensión de la arteria pulmonar con una insuficiencia Sí, claro. cardíaca. O sea, ya estos son pacientes que ni cirugía bariátrica ni ningún tipo de cirugía le conviene entrar. A menos que Así sea es. una cirugía de emergencia. Entonces ya las cosas cambian. Pero en el caso de cirugía bariátrica son cirugías electivas donde el paciente se pone en condiciones y se prepara para este tipo de cirugía. Doctor, yo conozco personas que se han hecho procedimientos como estos y realmente han vuelto a ganar peso. Quizás Se no... comen la cirugía. Sí, eso se escucha mucho, se comen la cirugía. Ujú. Yo siempre he escuchado, digo escuchado porque yo no me he sentado a leer sobre esto, de que el estómago es un músculo y que se expande y que si crece y que si se reduce. Estoy trayendo mi ignorancia al conocimiento del público para que usted con su luz y su experiencia nos nutra. Entonces, en base a eso, ¿a qué se debe que esas personas, luego de pasar por estos procedimientos, yo sé que hay hábitos y todo lo demás, pero mi vida, si tu estómago se encuentra reducido a un tamaño distinto, no debería? O sea, ¿cómo lo logran? ¿Cómo se comen la cirugía? Bueno, vamos a hablar de estadística primero y vamos a establecer algo sumamente importante y es que la cirugía no falla. Quien falla es el paciente. Uy, repítalo otra vez mirando esa cámara, por favor. La cirugía no falla. Quien falla es el paciente. Entonces vamos a hablar de estadística. Pacientes de 3 a 4 años post manga gástrica tienen un 15 a un 20% que vuelven y reganan el peso. Pero no el mismo peso igual que tenían antes, pero sí tienden a subir un poco más de peso. Y de 6 a 8 años el porcentaje sube más o menos de entre un 25 y a un 30%. O sea que vamos a hablar que alrededor del Es 30%, mínimo, el 30% pudieran reganar el peso, pero nunca ese peso No. tan grande
como era antes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gran mayoría de los pacientes, después que te bajan 100, 120 y hasta 150 libras, o vamos a decir que te lleguen a su peso ideal, si ese paciente no lleva un control, un seguimiento, tanto por el departamento de nutrición, el departamento quirúrgico también, y el departamento de salud mental, ese es un paciente que está condenado a volver a reganar el peso. O sea, la operación no solamente está en el área de cirugía, sino en la mente. Claro, esto está aquí, o sea, por eso somos un equipo multidisciplinario. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Incluye psicólogo y psiquiatra en caso de que se necesite. Así mismo es, así mismo es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al principio, un estómago o cualquier tejido que esté operado, pues hay una inflamación. Entonces, ese estómago está inflamado y solamente le puede ingerir líquidos. Después se hace una transición a semisólido, tipo papilla. Ya después de 3 meses el paciente puede comer todo lo que desee. Ahora, ¿qué sucede? Según el tiempo vaya pasando, el estómago sigue desinflamando y el paciente se va a dar cuenta de que bueno, a mí solamente me caben 2 onzas, pero ahora me caben 4. Entonces, la gran mayoría de los pacientes al año y medio me dicen, no, doctor, ya a mí no me entran más de 4 onzas. Entonces eso me pone eso me hace pensar, pero o sea, fue que tú trataste de entrarle más. Porque recuérdate que el cerebro de un paciente que vive con obesidad es un cerebro que obtiene placer sintiéndose lleno. Entonces tú tienes que decirle al paciente, no, mira, tú tienes que comer hasta donde estés satisfecho. Que no es lo mismo. Porque si llegas a donde estar lleno, pues pudieras regurgitar. Claro. Y con el tiempo, pues bueno, los 2, 3 años, dependiendo también el tipo de técnica que le hicieron, porque vamos a ver, en una gastrectomía en manga tú resecas, el libro te dice de un 80%, pero dependiendo de la anatomía del paciente tú pudieras resecar 70, 85, dependiendo cómo una sea media, la anatomía. entre los 70 y 85. Pero ¿qué sucede? Si tú resecas mucho, si tú eres ras con ras, el paciente se te va a complicar. Mientras más agresivo tú eres, más fácil se te complica el paciente. Entonces tú tienes que buscar un punto medio donde el paciente le va a dar un tipo de restricción adecuada para bajar de peso. Pero no es que tú le vas a permitir que el paciente ingiera. Pero sí, después de 2 o 3 años, el paciente no, o sea, es un músculo, pero es un músculo liso, no es músculo estriado. Y el estómago. Yo no estaba tan mal entonces. O sea, ¿qué sucede? Pues porque tenemos músculo estriado, que es el músculo como el bíceps. Claro. Que puede que crecer. yo no tengo porque no voy al gym, ¿ok? Entonces, el músculo liso es el músculo de los demás órganos, como es el estómago. Entonces, ¿qué sucede? Ya después de 2 o 3 años, donde ese músculo liso, ese estómago, ha cicatrizado en un 98%, porque la cicatrización dura toda la vida, pues el estómago vuelve a recobrar su capacidad de poder distenderse. Un 8, 10, máximo 12%, y el paciente se da cuenta que le puede... Que puede entrar más. Exacto, le puede entrar más, pero ahí es que viene lo de... Claro, el trabajo mental. Los cambios conductuales. Pero eso, dígalo otra vez, doctor. Cambios conductuales, cambios conductuales. Me interesa hacerle, doctor, la pregunta. En el caso de la cirugía bariátrica, ¿puede una persona someterse por segunda vez a ese procedimiento quirúrgico? ¿Han tenido casos de ese tipo? Sí. Se puede volver a realizarse. A mí no me gusta decir someter. Sí, suena como trágico. Si tú le dices someter al paciente de una vez, exacto. Se puede realizar de nuevo un segundo procedimiento. Pero tú tienes que hablar con el paciente y tú tienes que definir si ese paciente se va a beneficiar de ese segundo procedimiento o no, porque un segundo procedimiento aumenta significativamente el porcentaje de morbimortalidad. Más fácil se te complica un paciente en el segundo procedimiento que en el primero. En el primero no, el primero es súper sencillo, bueno, no súper sencillo no, pero súper seguro, vamos a decir, en un equipo multidisciplinario con experiencia. Pero ya un segundo procedimiento, ahí tú tienes que tomar las cosas un poquito más suaves, identificar bien, estudiar bien el paciente, porque sí aumentan mucho la morbimortalidad. Pero se le pudiera hacer un segundo procedimiento.
Ahora, hay nuevos medicamentos ahora que son análogos de GLP-1. No, déjeme llegar ahí. Ahora, como está la modernidad, realmente no quiero que esto se escuche como que los estoy atacando, no. Pero ahora hay muchísimo más facilidades para pérdida de peso, vamos a decir de una u otra forma más rápida. Entonces, tenemos a Mounjaro, tenemos a Ozempic, tenemos Retatrutide, tenemos Saxenda, tenemos muchas cosas. Sí. ¿Cuándo, doctor, usted a un paciente en obesidad le recomienda hacerse una bariátrica o utilizar estos medios? Bueno, yo soy cirujano. Claramente. Lo mío es el quirófano. Claro. A mí me encanta, sí, a mí lo mío es... Sí, por eso, cuando un paciente se encuentra en esa condición, que viene, no, mira, que yo voy a hacer tal cosa, o sea, porque viene una primera consulta, por ejemplo, no entiende mucho de ese contexto. Claro, pero yo quise como que hacer la salvedad, que lo mío es cirugía. Y a mí me encanta estar metido en un quirófano, siempre y cuando no le haga daño al paciente. Claro. Dígase, llega un paciente de 500 libras al quirófano, ahí mismo le digo, espérate, no podemos operarte. Vamos a estudiarte, vamos a ver cómo está tu estado nutricional, cómo está tu corazón, vamos a ver qué está sucediendo con tu cuerpo. Y por lo regular, a un paciente que está por encima de 400 libras, yo no lo opero enseguida. Yo lo pongo a dieta. Yo lo pongo a dieta, lo pongo a hacer ejercicio. Tenemos un departamento nutricional que toma a estos pacientes, pudieran y le administran estos medicamentos. Lo que fuera necesario, claro. Sí, para que bajen de peso, te bajan un 10 a un 15% del peso total. Dígase, si es un paciente de 500 libras, te baja 50 libras. Y ya con 50 libras que te pasen, 50 libras, son 50 libras que el corazón va mucho más suave, mucho más holgado. El paciente te oxigena mejor porque deja de roncar, se siente menos cansado, está mucho más activo. Claro. Está un paciente que está en 10.000 veces mejores condiciones para entrar a un quirófano. Y ha creado un hábito también, de cierta forma, que cuando salga eso también le va a ayudar luego de la cirugía. Totalmente. Entonces, a ese paciente sí pudiéramos entonces ponerlo en condiciones y después entrar a cirugía. Entonces, está el otro paciente que se realizó una cirugía bariátrica, a través del tiempo no se cuidó, no fue a sus consultas ni de cirugía, ni de nutrición, ni de salud mental. Repita lo que usted dijo ahorita. La cirugía no falla. La cirugía no falla. Sí. Quien falla es el paciente. Es el que falla. No, eso ya lo puede poner de eslogan, doctor, ¿eh? Eso es así. De verdad. Y mire, eso no, porque tampoco queremos como que se sientan mal los pacientes. Exacto. No, pero es una disciplina. No, pero yo lo que estoy diciendo es que es una disciplina. O sea, el doctor y el equipo, que le voy a preguntar ahora cómo está compuesto su equipo, porque usted ha hecho la salvedad en muchas ocasiones durante la entrevista. Pero el doctor y su equipo hacen su trabajo. Eso es como cuando uno dice coloquialmente, óyeme, uno tiene que ayudar a Dios. Yo no digo eso, pero es que uno tiene que poner de su parte realmente. Entonces, totalmente. En el caso suyo, doctor, ¿cómo está conformado su equipo de trabajo? ¿Cuentan con cardiólogos, nutricionistas? Ya lo mencionó. Sí. Lo primero es que, por ejemplo, el equipo inmediato, tenemos al departamento administrativo, tenemos 2 médicos que se encargan de las evaluaciones en conjunto conmigo y seguimientos conmigo, y tenemos un equipo también comercial que se encarga de darle seguimiento y llamadas a los pacientes, porque esa es otra. Hay algunos pacientes que sí, que ponen de su parte y se mantienen activos, pero también hay otro porcentaje de pacientes que se operan y jamás ni nunca tú lo vuelves a ver. Nunca. Así mismo es. No hacen seguimiento. No, hay de todo en la vida del Señor. Claramente. Entonces, es bueno siempre tener un equipo que le dé seguimiento, que los llame, que los motive a que, hermano, usted hizo una inversión en dinero, persona y tiempo, vamos a mantener esto. Claro. Entonces, eso y un equipo nutricional, de nutrición. Entonces, nosotros nos encargamos de hacer las evaluaciones iniciales, y una vez que sí, que ya podemos elegir, no, mire, este paciente tiene que ir con nutrición primero, o si este paciente se puede operar, pues entonces comenzamos las analíticas y los estudios de imágenes, que por lo regular son más de 40 analíticas de sangre. Ay, Dios mío. Y algunos 5 o 6 estudios de imágenes que hay que realizarle al paciente. Vamos a recordar que el paciente que vive con obesidad es un paciente de alto riesgo, es un paciente que está... que tiene lo que se llama una inflamación crónica, un paciente que va forzado. Entonces tú tienes que investigar bastante bien este paciente. Entonces, una vez que ya decidimos, hacemos las analíticas y los estudios de imagen, entonces ahora viene el equipo de
cardiología, que es lo primero, ¿ok? El equipo de gastroenterología, hay que hacer una endoscopía para ver ese estómago por dentro. El equipo de neumología, vamos a recordar que más del 80% de los pacientes en obesidad hacen apnea del sueño, por ende los niveles de oxígeno están bien bajitos. Después viene el departamento de salud mental. El departamento de salud mental tiene que comunicarse conmigo y decirme si este paciente está apto o no. Mire, este paciente está, vamos a decir, full en atracón, full en adicción a la comida. Este paciente es un paciente de alto riesgo, porque un paciente que se realiza una cirugía bariátrica, si a nivel mental no entiende el procedimiento o no va a hacer el compromiso consigo mismo, te va a comer sólido y va a complicar la cirugía. Doctor, ese equipo de seguimiento que usted dice que ustedes tienen y han podido consolidar porque ha sido con el paso del tiempo, yo quisiera saber algo respecto a esto. Hay muchas personas que hablan de que si hay consecuencias, que si se cae el pelo, que si da depresión. Hay cosas reales a las que por el estado físico al que el paciente se suscribe, para no decir se somete, se realiza para su mejoría. Claro, para su mejoría. Exacto, para su mejoría y la de sus cercanos también, claro. Porque si usted tiene un hijo, usted no puede correr con él, o sea, su hijo lo va a ver correr, ¿me entiende? Exacto. ¿Cuáles son esas cosas que como cambio físico esa persona se enfrenta luego de que por eso necesita ese seguimiento de parte de ustedes con psicólogo, con psiquiatra? O sea, es cierto que se cae el pelo, que da depresión, no por la cirugía, sino por el proceso que está viviendo respecto al cambio físico del paciente. Lo hice bien, ¿verdad? Lo hice bien, muy bien. No fue buscapié esa pregunta, el doctor estaba ahí. Sí, no, mira, lo primero es que a nosotros los seres humanos no nos gustan los cambios. Vale. Y menos bruscos. Sí. Y un paciente que vive con obesidad es un paciente que está acostumbrado a obtener placer a través de la comida. Entonces, si de repente le hacemos un procedimiento donde ya no va a poder obtener placer a través de esa ingesta de comida, ¿qué va a hacer ese paciente? O sea, buscará otra alternativa. O sea, ¿cómo ese paciente va a manejar esa situación? Y es por eso que tenemos que tener la importancia que y lo sigo recalcando de salud mental. Entonces, hablando del cabello, mira lo que sucede. No es que el cabello se cae. De por sí, ahora mismo, tú y yo y todos que estamos aquí, tenemos ciertas hebras de cabello que están muertas. Sí, y se van cayendo poco a poco, se van cayendo poco a poco. Pero ¿qué sucede? En el paciente que se realiza una cirugía bariátrica, hay un cambio drástico en la ingesta, en los minerales, en los nutrientes. Y lo que usted decía de los 60 a 60 gramos era de proteína. Los 60 gramos de proteína. Exacto. Entonces, ese cabello termina de caerse, pero un poquito más acelerado. Okay. A mí me gusta decir adelgazamiento del cabello. Okay, pero esa hebra de cabello que se cae, que muda, vuelve y crece mejor y más brillante, porque ya se está haciendo con una nueva dieta donde sí se está nutriendo el cabello. Ah, claro, exacto. Claro, ya entendí. Entonces, ¿me habías hablado del cabello y qué más me habías dicho? No, de lo de la depresión, que usted ya me lo dijo. De la depresión, ok. Sumamente importante, sí. En menor grado, hay algunos pacientes que entran en depresión. Por lo que usted dijo del placer. Exacto, porque es que, ven acá, por lo regular el paciente en obesidad es un paciente donde se aísla, un paciente depresivo, que ha sufrido mucho bullying, que se siente muy mal, se siente avergonzado, al menos, sí. Se da mucho látigo porque no he logrado el peso adecuado, no ha tenido un seguimiento adecuado, no ha ido al psicólogo, no sabe cómo manejar estas emociones negativas. Entonces tú le estás quitando ese pequeño placer y hay un porcentaje de ellos, más o menos el 10 al 15%, que entran en depresión. Entonces entran en depresión y no quieren tomarse sus vitaminas, no quieren tomarse sus proteínas y se te complica el paciente. Por eso nosotros, después de cada cirugía, parte del protocolo es que tenemos que ver el paciente una vez por semana durante las primeras 5 semanas. Sí. Y ahí, doctor, antes de cerrar, me gustaría preguntarle, hablemos brevemente del paciente que lo hace todo bien. Se sometió al proceso con las evaluaciones, asistió donde ustedes, se dio su seguimiento, ¿verdad?, para el tema de la salud mental. Cuando el cuerpo y el doctor lo autoriza, empieza a hacer ejercicios de fuerza, de cardio, pierde peso, queda algo en todo este proceso, una piel que sobra.
¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Eso es bastante sencillo. El paciente debe seguir mínimo un año para tener la máxima pérdida de peso posible. Y una vez, si el paciente, vamos a decir, no todos los pacientes tienen flacidez de piel, pero aquel paciente, no todos, no todos. Okay. ¿Y a qué se debe la flacidez? Bueno, o sea, si tenemos un paciente donde pesa 500, 600 libras, donde ha habido un estiramiento de esa piel cuando bajan de peso, pues sí van a tener flacidez. Claro está, mientras más pesado sea el paciente, más probabilidad va a tener de tener flacidez. Pero no todos desarrollan flacidez. No todos. Ahora, hacemos el proceso, el paciente baja de peso, yo le sigo dando seguimiento, pasa un año, 3 meses, desarrolla o se quedó con flacidez de piel, pues llamamos y le pedimos cierta asistencia al departamento de cirugía plástica para realizar plastías. Ok. Simplemente ahí termino. Aunque claro algunas personas deciden quedarse con la flacidez en la piel como trofeo. Este era yo y en esto me he convertido. He visto muchos casos así. Bueno, eso yo no lo recomiendo. O sea, si tú tienes cierta flacidez y como el buen dominicano dice, ya tú te pusiste para ti, ya bajaste de peso. Completa el proceso. Completa el proceso, porque tú te vas a quedar con flacidez en el brazo o en el abdomen o en los muslos cuando tenemos excelentes cirujanos plásticos donde han perfeccionado las técnicas post-bariátricas. Entonces vamos a hacer el proceso completo. Claro que sí. Doctor, antes de culminar, para que nos cuente dónde podemos encontrarlo, cómo podemos saber más de lo que usted hace, ¿cuándo sí? ¿Después de cuántas libras o después de cuánto porcentaje en sobrepeso usted entiende que una persona, que todo el que nos está escuchando debe ir a su consulta? Mira, ya cuando un paciente tiene más de 40 libras de sobrepeso, ya es un paciente que debe empezar a curiosear. No necesariamente un cirujano bariátrico, pero un equipo de control de obesidad. Una nutrióloga, un nutriólogo. Hay varios equipos donde implementan ya nutriólogos, psicólogos, y pudiéramos, o sea, ¿por qué esperar que tengas demasiado sobrepeso cuando pudimos haberlo hecho antes? De manera clara. Es como que si tú estás en tu casa, o sea, y tú tienes un pequeño fuego en la cocina, tú vas a esperar que se queme la casa completa para extinguirlo. Es verdad. Entonces, hay gente que cierra la puerta de la cocina y se va. Exacto. Entonces, si ya tú ves que tienes 40, 45 libras de sobrepeso, empieza a curiosear, a buscar ayuda con un equipo multidisciplinario que pudiéramos tomar acción para prevenir o para no dejar que siga creciendo. Pero ya, por ejemplo, un paciente de 300, 400 libras, hermano, deje de estar buscando tantas cosas, vamos a buscar ayuda profesional. Vaya donde el doctor Gian Contreras, si usted se encuentra en este peso. Con mucho gusto, estamos en todas las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, como DR, de doctor DR, Gian, con G de gato y latina AN, Gian Contreras, doctor Gian Contreras. ¿Y dónde usted da consulta? El consultorio lo tenemos en la Torre Profesional de Corazones Unidos, ahí en la Tetelo Vargas, en el 3er piso, en el 305, y nos pueden contactar vía WhatsApp en el 849-456-4758. Perfecto, pues para nosotros ha sido un completo placer tenerle, de verdad, doctor. Yo nunca me había sentido tan cómoda hablando del tema, sobre todo porque como uno no necesariamente conoce de esto, o sea, usted lo ha hecho de una manera magistral. Ángelo, yo entiendo que te pasó lo mismo a ti. Claro. Muchísimas gracias, claro que nada, feliz de poder tenerle por aquí, doctor. Espero que la visita se repita dentro de poco. Este es un tema que pica y se extiende, lo tocamos de manera general, pero sé que hay aspectos muy particulares que bien podrían ayudar a la población a estar mucho más enterada y por supuesto saber qué hacer
en estos casos en que se necesitan de estos procedimientos. Yo encantado, o sea, la prevención es lo más importante y Así de verdad es. que agradezco mucho la invitación y que se repita, claro Y que se sí. sintió a gusto, ¿no? Yo le dije Encantado. yo le dije al señor Roberto Cavada que nos escucha, no le extrañamos en el día de hoy. No lo dijo el doctor, lo dije yo, ¿eh? Así que un placer. Pueden encontrar al doctor en sus redes sociales como Gian Contreras, con G de gato y latina, y se encuentra en la Torre Profesional de Corazones Unidos. Esta entrevista igual se va a quedar colgada en YouTube para que todos ustedes que se encuentran interesados y nos escuchan por radio en saber más del tema o volver a escucharlo, pueden buscarlo. Nos vamos a una pausa en este magazine que no tiene nombre.